economista y a quien tenemos pues el gusto de tenerlo acá como colaborador en este espacio. Remy, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, por acá con la expectativa, pues imagínate este tema, nos traen que un día sí, un día no, y que siempre sí, que siempre no, y luego que siempre sí. Total, que así nos mantienen, estamos al filo, ¿no? Pues la realidad es que sí es un tema muy sensible, yo creo que eso Sí, es muy importante. Eh, México, de su exportación, el 83% de las cosas que se exportan tienen destino a Estados Unidos, o sea, que un arancel tendría un impacto económico importante, no solamente en el precio final en los Estados Unidos, a donde llegaran esos productos, sino adicionalmente generarían pues una interrupción o al menos disrupción en términos de las cadenas productivas que hay en México y por lo tanto un impacto que se pues espera negativo principalmente en términos de la captación de inversión y de ingresos, amén de la percepción económica que esto generaría sobre quizá la moneda, el tipo de cambio. Entonces hay muchas cosas en movimiento respecto a eso. Se entiende que el gobierno de México ha hecho un esfuerzo en enviar a sus funcionarios de seguridad, ha hecho un esfuerzo en mandar a sus funcionarios económicos, quienes el fin de semana aparentemente pusieron sobre la mesa un tema muy interesante que es el igualar los aranceles que Estados Unidos le aplica a China, en México también. Entonces eso te dice de lo eh, vamos a decir, complicado que lleva a cabo esta negociación, que no solamente tiene que ver con una situación entre México y Estados Unidos, sino también tiene que ver con una dinámica, vamos a decir, geoeconómica, que tiene que ver con China. Adicionalmente, también vimos el fin de semana como 29 personas que están detenidas en cárceles de México relacionadas al narcotráfico fueron entregadas por motivos de seguridad nacional en los Estados Unidos y por motivos de seguridad nacional en México, que no fueron extraditadas. También eso es de un impacto muy importante, e incluso información que hoy en día también está en los medios de comunicación, esta entrevista del secretario de Comercio, Ludwig, que habla de que pues algún tipo de arancel va a haber, no sabe si a todo, no sabe si en los porcentajes planteados, y que eso le correspondería a Donald Trump y quizá a una evaluación más grande respecto a la circunstancia política, geopolítica que hay y económica que hay con México, y que pues tiene muchas vertientes. Una de ellas es la comercial, otra es la de la competencia global económica, principalmente con China, y adicionalmente la que tiene que ver con la seguridad y la migración entre México y Estados Unidos. Hay muchos puntos que aparentemente se tendrían que resolver entre hoy para mañana. Veremos qué es lo que las noticias nos dan este día. Recordemos que el fin de semana no fue necesariamente tan sencillo, tampoco en otros temas como el de Ucrania, etcétera, que pues de alguna otra manera ponen la agenda en vamos a decir, en un stand-by. Los mercados, vamos a decir, aparentemente ya empiezan a descontar de que esto de los aranceles se vaya a dar en alguna medida. Esperemos que pues al menos en las próximas horas se nos informe y quizá se pudiera saber si hay una prórroga o medidas que dejen ya con cierta claridad cuál es el camino hacia adelante en los términos de comercio. Remy, pensábamos que esto de los aranceles no iba a darse realmente y que pudiese haber otro, o por lo menos así lo habíamos entendido, otro plazo, otro plazo. Sin embargo, vemos que pues eso no es así, ¿o consideras que en el transcurso del día puede pasar de todo? Yo creo que puede pasar muchas cosas. Ajá, Yo ahorita me preguntaban respecto al tema de Ucrania, le decían, sí, si en 30 minutos de conferencia de prensa, 28 iban muy bien y los últimos dos se tornaron no tan bien, por así decirlo, ¿no? Porque queda claro que hay mucha presión. Creo que hay que guardar mucha prudencia. Creo que el gobierno mexicano ha sido hasta este punto muy proactivo en términos de lograr un acuerdo y sobre todo no manejar una línea de confrontación en este tema. ¿Qué puede esperar la ciudadanía? Pues bueno, evidentemente hay un ambiente de incertidumbre que sobre todo pues ya es una afectación porque planes de inversión, planes de largo plazo pues están a espera de las nuevas condiciones del comercio. Veremos si esta situación de los aranceles cambia.
Ujú, Y esto tiene mucho que ver con el plan que Estados Unidos tiene para su crecimiento económico, pero también tiene que ver con este otro tema que es el de la seguridad nacional, vinculado al tema del tráfico de drogas. Sabemos que por un lado hubo muestras muy importantes, yo diría casi históricas, ujú. respecto a lo que México realizó al entregar a estos delincuentes, pero por el otro lado también se sabe que hay dudas sobre todo lo que se filtró del secretario de Defensa en entrevistas con miembros de la defensa también militar mexicana, donde no hay una necesaria conformidad respecto a esto. Entonces, hay muchos puntos y sobre todo importante que los medios de comunicación se mantengan atentos al minuto a minuto, ¿no? Pareciera que normalmente este tipo de cosas eran muy especializadas y tardaban tiempo y al final de cuentas se llegaban a un orden ya para el análisis especializado, pero hoy en día estamos viendo esto que se da Ujú, mucho dentro de ciertas coyunturas, pero así sin es. perder de vista la visión que creo que México está proponiendo, que es un empate de políticas en migración, políticas en términos de crimen organizado, políticas comerciales en términos de la competencia global. Entonces, creo que en mi punto de vista ese es el camino correcto. Veremos si las condiciones en Estados Unidos son también de la misma forma. Veremos. Sí, y ahorita que mencionabas lo de Ucrania, este encontronazo, ¿no? Este intercambio de gritos, de reclamos entre Donald Trump y Zelensky, pues mira, nos poníamos tensos de pronto con las respuestas que había de la presidenta, y ahora vemos esta otra parte, ¿no? ¿Cómo podría impactar también? ¿O qué nos dice más bien de cómo está gobernando Donald Trump, encontronazos de este tipo, ¿no? Que además se Yo creo, presenciaron y que se difundieron. mira, yo siempre soy de las personas que ve esto más allá de los personajes políticos Ujú, y de tendencias un poco más grandes o ciclos más grandes respecto a la organización en el mundo, más allá de, vamos a decir, de los desencuentros, que sí son muy importantes, pero al final cuentan una dirección. Y creo que esa dirección tiene que ver con que Estados Unidos, que ya había venido marcando, vamos a decir, su no interés de participar en conflictos internacionales, eh, siga esa ruta. Y una de ellas es pues que Trump quiere resolver quizá más rápido de lo recomendado salir de un conflicto como puede ser el tema de Ucrania o el que puede ser en el Medio Oriente, pero mismos conflictos que se dan porque la situación no es sencilla. Ahora bien, vemos como consecuencia que Europa se agrupa, redefine sus posiciones respecto a gasto de defensa territorial y ven el tema de Ucrania como lo que realmente es para ellos. Es un tema de seguridad territorial y que quizá hoy Estados Unidos, pues, a lo lejos dice, pues es un conflicto que no necesariamente es tan importante para mí, donde hay una diferencia interesante entre lo que el presidente Biden tenía y no. Lo mismo pudiéramos hablar del conflicto en Medio Oriente, donde Estados Unidos estaba ávido de salir del mismo, lo vimos cuando salieron de Afganistán, y con la posibilidad de llegar a un acuerdo con Arabia Saudita, que se vio trastocado precisamente por el ataque terrorista de Hamas y las consecuencias tan ujú, terribles que han sido la claro. respuesta después de eso. Entonces, creo que Estados Unidos en tendencia quisiera regresar. Ahora México, ¿qué papel juega en esto? Eso es lo muy interesante. Por eso te digo que lo que se propone de empatar ciertas políticas a nivel regional, creo que es el camino adecuado y uno que desde hace mucho tiempo debe haber estado planteado. Ujú, okey, por último, Remy, preguntarte qué impacto o qué podría esperarse para la frontera norte, para entidades como Sonora, de realmente, pues, concretarse ya la culminación de esta pausa arancelaria. Bueno, no creo que todo esto vaya a ser tan sencillo como dictaminar aranceles. Todas las Ujú, medidas que se han hecho en Estados Unidos se han recurrido en tribunales. Eso también pudiera suceder. Por eso creo que un acuerdo cierto y en conjunto, no solamente entre países, sino también en la parte de las industrias sería muy importante. Chihuahua, por ejemplo, tiene un nivel de su Producto Interno Bruto, depende arriba del 70% de las exportaciones a Estados Unidos. Sonora, 50% de su Producto Interno Bruto depende de exportaciones a Estados Unidos. Pero también contamos con franjas fronterizas amplias
que son históricamente las principales, vamos a decir, posiciones del comercio entre México y Estados Unidos, incluso antes del Tratado de Libre Comercio. Entonces, el impacto va a ser generalizado dependiendo de cómo se vaya a dar esto, pero también tengo yo la idea de que las regiones fronterizas, hasta donde las quieras determinar en los estados del norte, normalmente esas fueron las primeras que de alguna otra manera tuvieron la oportunidad de libre comercio por medio de políticas de promoción de tributaria, etcétera, y que pudiera ser este el caso de nueva cuenta. Muy bien, Remy, pues vamos a darle seguimiento a este tema. Por lo pronto, agradecerte, como siempre, la oportunidad de conversar con nuestra audiencia. Te enviamos un saludo. Gracias. Hasta luego. Saludos. Ahí está